Hola, mi nombre es Ercilia Infante Brito. Hoy le estaré haciendo un breve esbozo sobre la asignatura Análisis de Discurso, impartida por el maestro Gerardo Roa Ogando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Bonao. Prestemos mucha atención. Para la adquisición de estos conocimientos, se llevaron a cabo unos procedimientos. Dentro de los contenidos que se abordaron están introducción al análisis del discurso, conceptos generales, el texto y el discurso, diferencia y similitud, análisis de discurso desde los actos comunicativos, la pragmática, el análisis del discurso sociocultural y la narrativa en la enseñanza de la lengua, sujeto, lenguaje y discurso. ¿Por qué y cómo hacer análisis de discurso? La ciencia del texto de Theo van Dijk. Para la adquisición de estos conocimientos, nosotros tuvimos la oportunidad de realizar lectura, visualizar videos y producir ensayos. Dentro de los criterios de evaluación que utilizamos para ser evaluados está la redacción de ensayo de 5 a 10 páginas de extensión. Debíamos demostrar haber leído y comprendido los contenidos, plantear una idea respecto al contenido y la defiende con base, demuestra que sabe parafrasear sin caer en el plagio, realiza citas directas de acuerdo con la norma APA, organiza sus párrafos en secuencias temáticas, redacta párrafos de más de 2 oraciones gramaticales, las oraciones de sus párrafos guardan relación cohesiva o isotópica, sus oraciones son precisas de entender, concordantes, y finalmente hace buen uso de los signos de puntuación. También aprendí sobre lo que es un discurso. Aquí hay una breve definición de lo que es un discurso y dice que un discurso es esa colección de acciones unificadoras con respecto a una forma concreta. También durante el desarrollo de las clases estuvimos diciendo que los discursos se producen directamente en la sociedad y no importa el tipo de sociedad en el que se hable, no importa el estado social, económico, la raza ni la religión. Los discursos se desarrollan a través de los diálogos dentro de cada una de las sociedades. Aprendí también que debemos tener presente que para dirigirnos a un grupo o masa hay que estar lo suficientemente capacitado y documentado para poder entender el contexto en el que vive ese grupo de oyentes. La verdad es que si no conocemos el contexto en el que vive ese grupo de personas al que nos vamos a dirigir, podríamos generar rechazo. ¿Por qué podríamos generar rechazo? Porque no conocemos su ideología, cómo piensan esas personas, y es posible que el tema yo no lo aborde de la manera correcta, porque hay ciertos temas que resultan ser tabúes y debemos buscar la forma precisa en el que lo debemos abordar, porque podríamos generar desagrado en lograr de convencer a esa persona o a ese público al que nos estamos dirigiendo. La gramática del texto trajo consigo la macroestructura, lo que nos llevó a reconocer que los textos no solo tienen relaciones locales o microestructurales entre las oraciones, sino que también hay relaciones generales que definen su coherencia y organización social. Fíjense, los discursos, los textos, no solo podemos verlo a simple vista como simples oraciones,
oraciones que tienen sujeto, predicado, verbo, adverbio. No podemos verlo de esa forma, sino que también existe dentro de los textos la macroestructura. Y es lo que nos permite a nosotros organizar ese gran cúmulo de informaciones, organizarla, simplificarla, de manera tal que se pueda dar una explicación general del texto que se ha leído, sin que se pierda el sentido de lo que se pretende expresar. Aprendí también que Austin y Schiller analizaron los actos de habla, clasificándolo en locucionario, ilocucionario y perlocucionario. En el acto locucionario no es más que la expresión en sí, lo que se expresa. En el acto ilocucionario es cómo se expresa, cómo yo digo, cómo yo me expreso, cómo yo expreso esa idea. Y ya en el acto perlocucionario es cómo se interpreta esa idea que se intenta transmitir. Con esto pretendían tratar de dar respuesta a todo aquello que involucra los actos de habla, que de forma implícita o explícita están presentes para que el oyente pueda decodificar de forma eficaz el mensaje. Dentro de los autores que se estudiaron está Van Dit, Schiller, entre otros autores. Van Dit sugiere que en todos los niveles del discurso podemos encontrar huellas del contexto. Estas huellas o indicios permiten entrever características sociales de los participantes, como por ejemplo el sexo, la clase, origen étnico, la edad, posición y otras formas de pertenencia grupal. Además, sostiene que los contextos sociales son cambiantes y como usuarios de una lengua perseguimos pasivamente los dictados del grupo, sociedad o cultura. Muy interesante el planteamiento de Van Dit, porque en verdad detrás de cada uno de esos textos hay unas huellas que nosotros como analistas de discurso debemos aprender a descubrir. ¿Cuál ha sido la intención del autor al exponer esas ideas? Porque generalmente podemos encontrar, por ejemplo, en la literatura clásica, en la literatura antigua, nos encontramos con informaciones que esos autores no podían revelarla porque eran una especie de denuncia las que se hacían. Entonces, el autor recurría a la utilización de un lenguaje oculto que debía ser interpretado, debía ser descifrado para poderse entender. Debemos tener presente que en el análisis de discurso no es solo lo que se dice, sino que en el análisis del discurso se debe interpretar todo. El texto en sí, la escritura, los gestos, los ademanes, los tonos de voz, todo eso es evaluado y debemos en verdad ser cuidadosos cuando nos estamos dirigiendo a un público, porque a simple vista se puede evidenciar cuando una persona trata de engañarte a través de su discurso. Las palabras pueden tratar de engañarte, pero los gestos jamás. Todo va a depender de cómo se dice, quién lo dice y dónde lo dice. Así es que cuidadito la forma como lo decimos y a quién se lo decimos para que no se nos forme un caos en medio del discurso. Bien, por otro lado, leímos La ciencia del texto, ese fascinante libro que podríamos decir que es la Biblia. Es como una Biblia que lo contiene todo. Ahí aparecen las pautas que debemos nosotros seguir
en lo que a un texto se refiere. Y dice Van Dyck en su interesantísimo libro que integra diferentes métodos que resultan ser de gran utilidad en la producción y análisis de discurso. Esboza los aspectos de la producción, la comprensión, el efecto de los textos y sus relaciones con el contexto. El autor demuestra la importantísima labor que desempeñan otras disciplinas en el análisis de discurso. Dentro de esta está la lingüística, la pedagogía, la sociolingüística, la psicolingüística, la etnolingüística, la semiótica, la pragmática y la historia de la lengua, permitiendo que se hagan estudios sistemáticos de los aspectos religiosos, culturales, sociales, sindicales, educacionales, políticos y mediáticos. Aquí se hace una clara descripción de los actos de habla, los aspectos cognitivos relacionados a los procesos mentales, como la percepción, la memoria y el lenguaje. Esos procesos mentales que nos permiten interpretar el discurso. Una persona lo puede interpretar el mismo discurso de una forma, pero yo lo puedo interpretar de la otra. Entonces, para nosotros interpretar un discurso, para analizar un discurso, en verdad no hay una regla fija, porque todo va a depender del tipo de texto y la persona que lo está analizando, la finalidad con la que se está analizando ese discurso. Ya para finalizar, hasta la próxima y muchísimas gracias por su atención.